Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Vamos a comenzar este bloque con esta temática. Entiendo que este fue uno de los apuntes que está subido en la plataforma. A diferencia de diuréticos, que iba a comenzar con diuréticos, este implica prestar mucha atención a lo que es el diseño de fármacos. Vamos a ver cómo se diseñaron los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina. Bueno, aquí dicen Alapril está como agente rearchi conocido en esta materia. Primero, ¿qué función cumple el eje renina-angiotensina? ¿Qué es eso, el eje renina-angiotensina? Vamos para allá. Regula, ya vamos a ver qué es cada cosa, regula la volemia y regula el balance electrolítico. Recuerden que cuando hablamos de volemia hablamos de el volumen. ¿Cuántos litros de sangre tiene un ser humano? Alrededor de 5, ¿no es cierto? Y el balance electrolítico, o sea, el balance de sodio, de potasio, de cloruro, etc. Podríamos mencionar el calcio también dentro de los iones más importantes. Y las dos enzimas claves en este proceso regulatorio de la presión arterial, o sea, la presión arterial depende de la volemia, el volumen de agua, y de los electrolitos en el agua. La regulación está llevada a cabo por dos enzimas clave. Primero la renina y por otra parte la enzima convertidora de angiotensina o ECA. Entonces cuando hablamos de los IECAs son los inhibidores de esta enzima en particular. Ustedes dirán, ¿y no hay inhibidores de la renina? Cuesta mucho conseguir un inhibidor de renina, por lo general son de naturaleza peptídica y además tienen otros efectos adversos. ¿Dónde ha funcionado bien la estrategia con pocos efectos adversos? Acá en los inhibidores de la ECA. Bien, vamos hacia allá. La enzima convertidora de angiotensina. ¿Qué es la angiotensina? Bueno, es un vasoconstrictor, o sea, es una hormona vasoconstrictora que afecta la resistencia vascular periférica, la función renal y la cardíaca. Y hay varios órganos implicados en este proceso regulatorio de la presión arterial. Y los órganos implicados son pulmón, riñón e incluso el cerebro. Bueno, vamos avanzando para ir entendiendo cómo es este eje. Acá hay una imagen, está traducida, está en español. En el apunte lo van a ver en buena resolución. Y tenemos lo siguiente. ¿Qué ocurre cuando ustedes son sometidos a una deshidratación severa? ¿Qué ocurre cuando ustedes sufren una hemorragia, por ejemplo, por un accidente? Va a haber una disminución del volumen sanguíneo. Entonces eso es lo primero a entender. Va a haber una reducción de la volemia. Y eso implica una reducción de la presión arterial. ¿Quién censa esa reducción? Cuando ocurre los riñones, específicamente un grupo de células a nivel renal llamadas las células yuxtaglomerulares de los riñones. Y cuando se detecta esa disminución en la presión arterial, se libera renina. Entonces, para que se acuerden, renina empieza con R de riñón, para que lo tengan asociado. Bueno, se libera renina al plasma sanguíneo y la renina cumple una función trascendental convirtiendo el siguiente péptido en otro. Entonces, la renina, ¿qué es lo que es? Es una enzima. Y esta enzima cumple la siguiente función. Viene de los riñones, primer órgano implicado, transforma por degradación hidrolítica un péptido llamado angiotensinógeno que proviene del hígado y lo transforma en angiotensina 1. Entonces, segundo órgano implicado, el hígado. El hígado está liberando angiotensinógeno y ese es transformado en angiotensina 1. Se pueden acordar porque la terminación ógeno significa que es el precursor, la primera molécula en este proceso que va a ser convertida en algo diferente. ¿El angiotensinógeno tiene efecto por sí mismo? No. Por eso es necesario que sea convertido a angiotensina 1. Y todavía el proceso no termina ahí. El angiotensinógeno es un péptido grande. La angiotensina 1 también es otro péptido, pero más pequeño porque ha sido degradado por hidrólisis. Y la angiotensina 1 viaja y cuando llega a los pulmones, notes ahí, tercer órgano implicado, en los pulmones se encuentra con la enzima convertidora de angiotensina. En todo el epitelio pulmonar hay ECA expresada y la ECA degrada, transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2, o sea, otro péptido más corto todavía.
Entonces, este es un sistema que se llama de complejidad irreducible o irreductible por cuanto uno de los órganos que no esté trabajando bien y no podemos regular apropiadamente la volemia en el organismo. Es muy complejo cómo todos estos órganos conversan, dialogan entre sí para poder crear la angiotensina 2, que es el péptido bioactivo. Pasa, por tanto, este proceso a lo largo de todos estos órganos y vean lo que va a pasar. La angiotensina 2 es el péptido bioactivo, es, en otras palabras, la hormona. ¿Y qué hace la angiotensina 2? Viaja de nuevo por el plasma y va a varias partes a todo el organismo y en las arteriolas produce vasoconstricción. Y se produce vasoconstricción, ¿qué va a pasar con la presión arterial? Aumenta, como dice acá. O sea, va a regresar a la normalidad. Recuerden que partimos de la base de que usted está deshidratado o de que tuvo una hemorragia severa por algún trauma, entonces para eso se activa este sistema. En una persona hipertensa, este sistema está activado por defecto. Ahí es donde está el problema. En una persona hipertensa, sin necesidad de que haya una disminución de la volemia, hay mucha renina circulando, hay mucha enzima convertidora de angiotensina y por tanto hay mucha angiotensina 2. Y eso genera aumento de la presión arterial cuando no es necesaria. Por otra parte, también viaja y llega a la corteza de las glándulas suprarrenales que están arriba de los riñones y eso también va a generar la liberación a continuación de aldosterona. En las clases pasadas, tal vez la primera que tuvimos de esta temática de esteroides, vimos la estructura de esta molécula. ¿Y qué me pueden decir ustedes de la aldosterona? ¿Qué estructura tiene? ¿De qué tipo? Muy bien, ya, exacto, ¿no es cierto? Es un sistema esteroidal, un pregnano, y cumple la función de, en los riñones, aumentar la reabsorción de sodio. Ahora, ustedes dirán, bueno, el sodio, ¿qué implicancia tiene? El sodio no se mueve en seco, es un ion, está en agua. Cuando hablamos de aumentar la reabsorción de sodio, eso por defecto implica la reabsorción de agua. Entonces, retenemos agua con sodio. Y si retenemos agua con sodio, aumenta la volemia y aumenta la presión arterial. Y por otra parte, incrementa la secreción urinaria de potasio y de protones en la orina. O sea, la aldosterona es hipocalémica, ayuda a excretar potasio y aumenta la liberación de protones, o sea, reduce el pH de la orina. Todo esto va a implicar que también aumenta el volumen sanguíneo. Y arriba dice que si aumenta el volumen sanguíneo, la presión arterial aumenta hasta regresar a la normalidad. Ese es entonces todo este sistema de varias etapas y por tanto, ¿dónde va a estar nuestro target estrella acá para poder reducir la presión arterial en los pacientes hipertensos? En inhibir la ECA. Esta es la etapa clave, la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2, porque la angiotensina 1 no tiene efectividad como la tiene la angiotensina 2. Aquí hay una imagen, ahora ya salimos del esquema de los órganos, un poco más molecular, nos vamos a ir aproximando a poco porque tenemos que llegar a la estructura del péptido. Y siempre que uno ve péptidos, los péptidos son complicados porque son súper parecidos, hay que ver la cadena y cuáles son los fragmentos importantes en esa estructura peptídica. Nótese, acá está el angiotensinógeno arriba, verbalizado, dice hígado, y es convertido en angiotensina 1 por la renina. ¿Ok? La renina, ¿no es cierto?, que está o que es secretada por los riñones. Y la angiotensina 1 viaja y cuando llega a los pulmones es convertida en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 ejerce su efecto en unos receptores llamados AT1 o receptores de angiotensina 1. Y eso también implicaba a nivel de la corteza de las glándulas suprarrenales la liberación de esta última hormona, la aldosterona. Entonces vean todos los puntos que teóricamente se pueden abordar, que serían la inhibición de la renina, no funciona muy bien. La inhibición de la ECA, aquí sí tenemos gran parte de la terapia antihipertensiva moderna. ¿Podríamos también antagonizar el receptor AT1? Sí, y esa estrategia se conoce muy bien como los sartanes. Como el losartán, como el candesartán, etc. Los sartanes son antagonistas de los receptores de angiotensina. Entonces,
Los sartanes no son inhibidores enzimáticos. Cuidado, esa es otra estrategia. Y podríamos antagonizar aldosterona. También se podrían antagonizar los receptores para aldosterona. Entonces vamos hacia allá para ver cada una de estas estrategias y poder entender cómo es que eso se consigue. Ya, estructuralmente, la angiotensina 2 es un octapéptido. Ya, primero, ¿cuál era bioactivo? ¿Angiotensina 1 o angiotensina 2? La 2, muy bien. Ya, entonces acá dice, angiotensina 2 es un octapéptido, que proviene de la angiotensina 1, que es un decapéptido. Entonces este es octapéptido, el otro es un decapéptido, que tiene diversos efectos fisiológicos presentando dos funciones principales. Primero, es un potente vasoconstrictor de la musculatura lisa de los capilares y estimula la secreción de aldosterona. ¿Qué hace aldosterona? Ayuda a retener sodio y agua y a excretar potasio y protones. Por otra parte, angiotensina 2 aumenta también la contractilidad cardíaca. Eso se llama efecto inótropo positivo. La angiotensina 2 va a ayudar a nivel de túbulo proximal. Cuando veamos la estructura en los diuréticos, ahí nos podemos detener en esto, en la retención renal de sodio. Y aumenta también la liberación de adrenalina. Bueno, la adrenalina, como ustedes saben, es una hormona secretada también por la médula suprarrenal, en este caso, y que aumenta la presión arterial. Entonces vamos a tener un efecto múltiple si es que bloqueamos la acción de la angiotensina 2. ¿Por qué otra cosa más podemos bloquear el efecto de la adrenalina? Podemos asociar esta terapia con beta bloqueadores. Por eso es que es común que personas consuman simultáneamente un beta bloqueador como propranolol más un inhibidor de la ECA como enalapril. Ya, y ahora sí que nos acercamos a la estructura. Como les digo aquí, atención, porque siempre los péptidos demandan una complicación extra. Son todos muy parecidos, son secuencias de aminoácidos con distintos residuos. Primera observación. Nótense, por favor, pongan atención acá a la estructura del péptido. Dice angiotensina 1. Tenemos el grupo amino terminal y a la derecha el grupo carboxílico terminal. En estricto rigor, recuerden que esto va a estar como amonio y carboxilato a pH fisiológico. La secuencia contiene aspartato, arginina, valina, tirosina, isoleucina, histidina, prolina, fenilalanina, histidina y leucina. Entonces, si contamos nosotros ahí, tenemos uno desde el grupo amino terminal, tenemos el decapéptido. Y se está marcando ahí un enlace clave, dice fenilalanina, histidina. Fenilalanina es un residuo hidrofóbico. Histidina es un residuo básico con un pKa de 7 en el anillo imidazol. Bueno, este enlace es hidrolizado por la ECA, la enzima convertidora de angiotensina. Entonces corta acá, elimina el fragmento histidina-leucina. Y al cortar acá, en esta porción en particular, generamos así la angiotensina, que es un octapéptido. Entonces nótese lo siguiente, si queremos hacer un inhibidor de la ECA, queremos bloquear este proceso y la pregunta es, ¿qué es lo que reconoce la ECA? Lo que la ECA reconoce es la porción terminal del decapéptido. Entonces, voy a maximizar acá. Si quiero hacer un inhibidor de la ECA, hay un fragmento ahí que se pierde, que se desecha, que es el dipéptido histidina-leucina. Eso no me interesa en gran manera porque ese fragmento se pierde, ese fragmento que la enzima corta y para afuera. Pero hay una porción que es reconocida y observen esta parte, tenemos un fragmento de tipo prolina, fenilalanina previo al punto de corte. Entonces, si yo quiero inhibir a la ECA, tengo que aproximarme por lo menos a esta región. Tengo que crear un fármaco que al menos se parezca a los aminoácidos que están cerca del punto de corte. ¿Se entiende la idea? Entonces, por eso no da lo mismo qué forma de inhibidor yo cree. Tiene que ser algo que parezca péptido y tiene que ser algo que se parezca a esa región particular de la angiotensina 1. Bueno, y cuando la angiotensina 2 es producida, actúa en los AT1, en los receptores de angiotensina. ¿Ya? Ya, y ahora
Cada vez vamos más hacia el centro, vamos como desde lo macro a lo micro, y ahora ya nos estamos acercando a la estructura desarrollada. No se tienen que saber de memoria, sí dibujarlo a mano, pero sí identificar la porción. Primero, esta es la angiotensina 1, es el octavo, el decapéptido. Si es la 1, angiotensina 1, decapéptido. Muy bien, entonces si ustedes identifican los carbonos alfa, por ejemplo, si usted dice, ¿cómo puedo yo saber si es que me aparece algo así en la prueba? Miren, el carbono alfa, que es el que tiene unido el grupo amino y el grupo carbonilo, es el punto clave. Entonces ahí tengo un carbono alfa. Vamos a reducir esto. Ya tenemos ahí un carbono alfa. Luego seguimos buscando. Aquí al lado hay otro, etc. Entonces usted dice, ¿cómo tan rápido? Es el que está unido simultáneamente a amino y carbonilo. ¿Ok? Amino amino ya y carbonilo al mismo tiempo. Entonces, si marcamos rapidito todos, ya, entonces ahí ¿cuántos llevamos? 3, 4, 5, 6, por razones pedagógicas el R está en color rojo, 7, 8, 9 y falta 1, 10, ahí está el último. Entonces ahí están marcados todos los carbonos alfa en cada uno de los puntos específicos y la región terminal que reconoce la enzima, acá está. Primero, ¿qué hay previo a ese punto de corte? Lo que ahí se corta es un enlace peptídico, eso está claro, es un enlace de tipo amida. Entonces, este enlace peptídico es el que se va a cortar. Dice ahí, ACE, está en inglés, se refiere a la ECA, corta este enlace. ¿Qué aminoácido es este que tiene este anillo aromático? Muy bien, ya, entonces esa es la fenilalanina. Después hay otro que está ciclado sobre sí mismo. ¿Cuál es ese? Muy bien. Entonces, ok, tengo que parecerme a esa región preliminar. Exacto, tenemos que buscar algo parecido a esa región preliminar. Ahora, cuando los investigadores diseñaban esto, probaron varias combinaciones e incluso también probaron la región terminal, pero por ahí no iba la cosa. La región terminal dijimos que se pierde y contiene una histidina y una isoleucina que se pierden y eso no es tan relevante para el reconocimiento, sino la función previa. Entonces se desplaza, ok, si ustedes cuentan acá, ¿dónde está el último enlace peptídico? Sería este de acá. No reconoce el último enlace peptídico, reconoce el penúltimo enlace peptídico. Ahora más a lo micro, eso es una amida. Basta recordarles que las amidas se hidrolizan y por tanto una molécula de agua participa en el proceso. Todo esto asistido por la enzima. ¿El agua sola puede hidrolizar la amida? No, sería una hidrólisis muy lenta. Entonces tiene que ser por la enzima, por la cavidad catalítica. Y ahí tenemos el corte. ¿Qué se va a generar? Un carboxilato y un amino terminal de la histidina del dipéptido que se libera. Ya, y la última observación a partir de esto es que miren, a la derecha está lo que se pierde. Entonces, lo que se pierde, como les dije, no nos interesa mayormente, pero lo que queda en esta porción terminal, ¿con qué carga queda? Eso es un carboxilato con carga negativa. Entonces es necesario parecernos también, ojalá, a algo negativo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya. En la siguiente imagen se muestra lo mismo, solamente que ahora con la secuencia de los aminoácidos. Primero acá está la hormona renina hidrolizando el angiotensinógeno. ¿Cuántos aminoácidos contiene el angiotensinógeno? 452. Entonces es súper grande, es un péptido, una proteína en realidad formalmente bastante grande y la renina lo que corta es los últimos 10 aminoácidos para generar el decapéptido. La renina, ¿por qué órgano es secretada? Por los riñones, muy bien. Inhibidores de renina no han funcionado muy bien. Luego tenemos que el decapéptido es cortado justo acá, en el lado derecho. Entonces, a ver cómo está la memoria de corto plazo. ¿Qué hay hacia el lado derecho? Acá dice histidina, leucina. ¿Un carboxilato libre o un amino libre? Muy bien, entonces hacia acá tenemos un carboxilato libre. Y para el otro lado tenemos el amonio libre. Esa es otra razón más para tener en consideración que nuestro fármaco debería parecerse más a algo negativo que a algo positivo que está en el otro extremo lejano.
lo que es cortado es en esta región donde hay cerca una carga negativa. Entonces, el fármaco va a tener que tener idealmente carga negativa o al menos algo parecido a negativo, como ya vamos a explicar. Fruto de eso llegamos a nuestro octapéptido final. Ahora, ¿por qué esto no actúa permanentemente dentro del organismo? Porque hay una serie de enzimas en el cuerpo llamado angiotensinasas que lo que hacen es degradar en múltiples puntos esto y lo transforma así en fragmentos inactivos. O sea, menos que el octapéptido no tiene actividad. El octapéptido es el límite. Menos de 8 nunca van a tener actividad. ¿Qué pasaría si usted crea un inhibidor de angiotensinasas? ¿Qué va a pasar con la presión arterial si usted tiene que un fármaco inhibe angiotensinasas, ya sea por accidente o una molécula de diseño? ¿Qué pasa con la presión arterial? ¿Va a disminuir más aún o va a aumentar? Porque miren, las angiotensinasas degradan a la angiotensina 2. La angiotensina 2 es el octapéptido vasoactivo, es el vasopresor. Si yo impido que sea degradado, voy a tener más angiotensina por más tiempo y por tanto la presión arterial aumenta por más tiempo. Así que cuidado, no es algo que queramos hacer, ¿ok? Inhibir las angiotensinasas. Bien, vamos a mostrar acá otras funciones, ya expliqué la primera parte. Entonces, nótese que la enzima convertidora de angiotensina tiene además otras funciones, y esto es súper interesante, porque participa, como dice a la derecha, en la conversión de bradiquinina, otro péptido, en fragmentos inactivos. O sea, la ECA no es una enzima muy específica porque puede degradar este otro péptido, la bradiquinina, en fragmentos inactivos. La bradiquinina o bradicinina es un péptido fisiológicamente activo que está formado por 9 aminoácidos. Es otra secuencia diferente. Y la bradiquinina, ¿qué es lo que hace? Produce vasodilatación. Miren qué interesante, o sea, tiene un efecto contrario a la angiotensina 2. Ojo con eso. Por medio de la secreción, efecto indirecto de prostaciclinas, óxido nítrico, es un vasodilatador potente, y el factor hiperpolarizante del endotelio. Bueno, se ha visto que la inhibición de la ECA, y aquí viene una parte muy interesante, ¿qué va a ocurrir con la concentración fisiológica de la bradiquinina si inhibimos la ECA? ¿Aumenta o disminuye? Muy bien, va a aumentar. Y se ha visto que cuando hay mucha bradiquinina se produce el efecto de tos seca. Es un efecto adverso rarísimo, pero que lamentablemente ha hecho que las personas tengan que abandonar el tratamiento. Cuando se le produce ese efecto a la persona, es muy desagradable y hace que la terapia no la pueda llevar a cabo. Y ahí, cuando pasa eso, cuando la persona manifiesta tos seca, que no todo el mundo lo desarrolla, pero si eso ocurre, la estrategia inmediata es cambiarlo por losartán, por un sartán, que es un antagonista de los receptores de angiotensina 2. ¿Ok? Se abrevian también como ARA2, que significa antagonista de los receptores de angiotensina 2. Aquí está la bradiquinina, ¿okay? Y ahí está la ECA. Entonces la ECA degrada bradiquinina y al mismo tiempo convierte angiotensina 1 en angiotensina 2. O sea, es por excelencia la ECA una enzima, entre comillas, vasopresora. La enzima en sí misma no tiene el efecto. Pero ¿por qué digo que es por excelencia vasopresora? Porque ayuda a crear a la angiotensina 2, que es vasopresora, y ayuda a degradar a la bradiquinina, que es vasodilatadora. Bien, entonces, ¿cómo llegamos al inhibidor? ¿Cómo llegamos al fármaco? La ECA es una enzima de transmembrana, no está soluble, sino que está en las membranas de los epitelios pulmonares. Fue difícil conocer su secuencia. Se estudiaron otras enzimas parecidas a la ECA en los años 70, particularmente la carboxipeptidasa A. Bueno, y para esa enzima, que era más fácil de estudiar, hidrosoluble, se observó que se requería, para crear un inhibidor de este tipo de enzimas, carboxipeptidasa. Una peptidasa es una enzima que corta un péptido. El nombre asa significa enzima y péptide significa que corta un péptido y reconoce un grupo carboxilato terminal, el grupo carboxilato que venía después del fragmento histidina, isoleucina a la derecha.
Bueno, resulta que son requisitos para crear un inhibidor de este tipo de enzimas, experimentalmente demostrado, un grupo aniónico que coordine a un átomo de zinc y un grupo carboxílico que interactúe con aminoácidos catiónicos de la enzima. Entonces necesitamos esas dos cosas. Necesitamos un grupo aniónico para la coordinación a zinc. En otras palabras, estas enzimas tienen zinc en el sitio catalítico. Y por tanto, necesitamos un grupo aniónico o bien necesitamos un grupo nucleofílico rico en electrones. Alguno de los dos que sea capaz de coordinarse directamente a un zinc más 2. Y necesitamos también, en alguna otra parte de la estructura, como dice ahí, un grupo carboxílico que haga interacción con aminoácidos positivos. ¿Qué interacción podría ocurrir entre un grupo carboxílico y un aminoácido positivo? Muy bien, un puente salino y también un puente de hidrógeno cuando el aminoácido positivo, por supuesto, es dador de puente de hidrógeno. Entonces, dice el problema, no voy a leer todo esto, pero una idea general, el problema consistía en la creación de un inhibidor peptidomimético que tuviese un largo de cadena apropiado. Y vamos para allá para entender cómo llegamos a ese largo de cadena apropiado. Acá está el sitio activo de la ECA. Y aquí pongan atención a las interacciones. Es una imagen 2D bastante ilustrativa. Se entiende mejor que la imagen 3D llena de interacciones. El átomo de zinc, como ustedes pueden ver, es un cofactor clave dentro de la cavidad enzimática. Es necesario que esté ahí para que la enzima lleve a cabo su trabajo. ¿Su trabajo haciendo qué? Degradando angiotensina 1 a angiotensina 2. En el centro de esta imagen está la angiotensina 1. Un pedazo. Entonces voy a marcar acá. Ahí, entonces tenemos un fragmento de la angiotensina 1. ¿Ok? Entonces vean cómo se coordina bastante bien a un átomo de zinc, este carbonilo, y tenemos una región terminal que está haciendo una interacción con una arginina. ¿Ok? Aquí hay un pequeño error en la imagen. Nótese que la porción terminal del decapéptido tiene que hacer la interacción mediante puentes de hidrógeno con el residuo de arginina, pero el residuo de arginina tiene que tener carga positiva. Entonces ahí falta el más. Es una carga positiva y por lo tanto hay un puente de hidrógeno y además una interacción de tipo salina. Otras interacciones, una interacción con un residuo de tirosina mediante puente de hidrógeno como dador, y por otra parte una interacción también donde podemos ver el acercamiento de una molécula de agua que se estabiliza gracias a un residuo de glutamato. Entonces, ¿qué hace esa agua ahí? Voy a marcarla, me refiero a esta molécula. Eso no es un error, no es una interacción que queda así estática. El glutamato, como es negativo, toma un protón del agua y de esa manera se incrementa la nucleofilia del agua. Además, permite que el agua se acomode lo suficientemente bien para apuntar directamente a este grupo carbonilo. ¿Con qué fin? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a hacer el agua? Adicionalmente, adicional a la activación del agua por el glutamato, tenemos que el carbonilo de la porción terminal del decapéptido se estabiliza por coordinación al átomo de zinc. ¿Qué pasa con la electrofilia del carbonilo? ¿Está aumentando o disminuyendo gracias a ese zinc? Yo sé que esto es un poco de repente hasta medio abstracto de entender, pero si hay una coordinación a zinc, la electrofilia del carbonilo está aumentando. El zinc está coordinando y llevándose los electrones y por tanto el carbonilo se vuelve más electrofílico. Y si es más electrofílico y el agua más nucleofílica, el carbonilo es más o menos susceptible de ser atacado. Más susceptible y se produce el ataque nucleofílico. Entonces, el agua hace el ataque nucleofílico, mediado todo esto por el entorno enzimático, y se rompe así el enlace peptídico. ¿Ya? Bien. En la siguiente imagen ahora podemos ver el punto exacto ahí de ruptura. Observen bien, aquí está la parte terminal. Tenemos la fenilalanina
ok, la fenilalanina. Aquí en realidad hay un pequeño error, está marcado un poco más. Voy a borrar al tiro para rectificar esto. A ver, ¿por qué digo que está marcado un poco más? Porque ¿qué aminoácido es ese que tiene a la derecha la fenilalanina? Miren. Angiotensina 1, el decapéptido. Entonces, fenilalanina. La fenilalanina, en estricto rigor, termina justo ahí. Esa es la fenilalanina. Ese es su carbonilo, ese es su amino. A la derecha tiene la histidina. Entonces, si encerramos la histidina, sería, ese es el grupo amino de la histidina, ahí está su residuo, y acá tenemos el carbonilo de la histidina. Ahí sí, entonces, y después seguía la leucina. Ya, perdón, creo que dije isoleucina en la anterior, es leucina. Entonces tenemos la fenilalanina, tenemos a la derecha la histidina y luego la leucina terminal. Este enlace que tenemos acá, el enlace fenilalanina, histidina, es el enlace que se va a romper. Entonces, este enlace justo acá donde estoy señalando con el cursor, fenilalanina, histidina es el enlace que se va a romper por la molécula de agua y gracias al entorno enzimático y el átomo de zinc. Y ahí lo tienen. Entonces traten ahí en sus mentes, olvídense del resto de la estructura, solo vean la parte relevante, vean cómo la fenilalanina se preserva, la prolina que estaba a continuación también se preserva y se pierde el fragmento histidina-leucina, no está más. Carga negativa acá en la porción terminal. ¿Ok? Entonces, la enzima ECA no reconoce, dice, el residuo de prolina, de modo que nos sigue cortando el péptido, nos sigue generando rupturas del enlace peptídico, porque si es por el enlace peptídico todavía hay más, entonces podría seguir la enzima, no lo hace porque no es una enzima de corte terminal, es una enzima interna. Y ya viene una estructura diferente a continuación que no encaja bien en la cavidad y por tanto ese otro enlace no va a ser cortado. Para el proceso ahí, y ahí tenemos la angiotensina 2. Bien, entonces dice, ¿cuáles son los factores que deben considerarse para que un fármaco inhiba a la ECA? Es necesario tener una molécula que inhiba con carga negativa, que se coordine a un átomo positivo de arginina y que además sea péptido-mimético, que tenga una estructura muy similar a un péptido. Y finalmente se estimó el largo que debe tener un inhibidor de la ECA y debería ser un largo similar al fragmento terminal histidina-leucina. Vamos para acá. Ya, entonces, acá está angiotensina 1, la secuencia completa otra vez, angiotensina 2, el octapéptido. Entonces recuerden, vamos marcando para que les vaya quedando esto grabado. Este es el decapéptido, angiotensina 1, y la angiotensina 2 es el octapéptido. El octapéptido es el vasopresor, hormona vasopresora. ¿La angiotensina 1 tiene actividad? No. ¿Okay? Como decapéptido no tiene actividad. El octapéptido sí tiene actividad. No sigue siendo degradada la angiotensina 2 por la ECA gracias a la presencia de la prolina. Y la prolina tiene dentro de su estructura, es un aminoácido ciclado sobre sí mismo, un anillo de tipo tetrahidropirrólico. Entonces esto que tenemos acá es una pirrolidina. Entonces, la angiotensina 2 no sigue siendo degradada porque la prolina ofrece impedimento, resistencia a la degradación. Entonces, vamos a incorporar, para diseñar un fármaco, una porción que se parezca a esa prolina. En otras palabras, vamos a incorporar dentro de la estructura del fármaco un anillo de tipo pirrolidina. Entonces ya sabemos varias cosas. Necesitamos que el fármaco, 1, se coordine a zinc. Necesitamos 2, que el fármaco interactúe con una arginina positiva,
O sea, necesitamos tener un carboxilato en la estructura. Y necesitamos que el fármaco se parezca a la prolina, o sea, que contenga un anillo de tipo pirrolidina en la estructura. Ahí ya tienen 3 elementos de relación estructura-actividad. Cualquier molécula que se aleje de eso pierde afinidad. Eso va a ser un pseudopéptido, una molécula pequeña, una molécula rotable, tipo cadena, que parezca péptido con estos elementos estructurales. Coordinación a zinc, enlace a arginina, por tanto un carboxilato idealmente, y un anillo de tipo pirrolidina en la estructura. O algo parecido a pirrolidina. Con el tiempo se han logrado expandir a otro tipo de anillos, ¿ya? Bueno, aquí aparece otra vez lo mismo, solo que está verbalizado y con unas imágenes adicionales. Vamos a la parte de abajo, esta es la que más me interesa ahora. Observen. En color verde aparece de manera ilustrativa la enzima convertidora de angiotensina con estos elementos estructurales. Un átomo de zinc más 2, una región positiva, la arginina, y algunas cavidades que permiten el acomodamiento hidrofóbico de otros fragmentos. Entonces, voy a marcar acá, estas cavidades extras son cavidades hidrofóbicas. Tenemos que crear entonces una molécula que se parezca al sustrato real. ¿Qué tiene el sustrato real? El sustrato real, ¿cuál es? ¿Angiotensina 1 o angiotensina 2? 1, muy bien. Ya no se vayan a confundir. La angiotensina 1 es el real porque es el que va a ser degradado. Sustrato significa la molécula que la enzima degrada. Y la molécula tiene una porción carboxilato terminal. Tiene grupos R que van a entrar en estas cavidades hidrofóbicas. Tenemos un carbonilo ahí en el centro que hace un puente de hidrógeno con un dador de la enzima. Y el átomo de oxígeno que se coordina a zinc. Entonces, ya si contamos ahí, pregunta, voy a ampliar esto. A ver, concéntrense acá en las interacciones que estoy mostrando, ¿ya? Miren, acá hay 2 carbonilos que están interactuando. Uno está interactuando con zinc, el otro está interactuando con un dador, un aminoácido dador de puente de hidrógeno. Entonces, pongan atención a esta pregunta. ¿Cuál de los 2 carbonilos es el que va a ser atacado por agua? ¿El que se coordina a zinc o el que se coordina al dador de puente de hidrógeno? Recuerden que el átomo de zinc es un cofactor clave porque aumenta la electrofilia del carbono carbonílico de manera indirecta. El átomo de zinc es el punto clave, por tanto, ese carbonilo es el que va a ser atacado por agua. Entonces, si tuviésemos que colocar acá una molécula de agua, la molécula de agua ataca a ese carbonilo. Y por tanto, todo lo que queda a la derecha, de aquí para acá, es un dipéptido. ¿Qué tipo de dipéptido? El dipéptido histidina, leucina que sale excretado, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, se pierde toda esta porción. Aquí hay 2 carbonos alfa, tiene el R, tiene el R. Este es el dipéptido que se va a perder. Entonces, ¿ven la idea? La idea sería entonces imitar algo que encaje en toda esta región que es reconocida por la enzima y que tenga el fragmento de tipo prolina. Se propone entonces como inhibidores estos 2 fragmentos. Y ahora imaginen, yo no lo puedo solapar, pero por favor imaginen que esta molécula de acá abajo, ustedes la mueven hacia arriba. ¿Quién haría la interacción con el átomo de zinc más 2? En el primer caso, ¿quién haría la interacción con zinc más 2? Esa interacción es la más relevante, ¿ya? Entonces, el que haría la interacción sería este carboxilato terminal. Y en el segundo inhibidor propuesto, ¿quién haría la interacción con zinc más 2? El azufre. Ustedes dicen un azufre negativo. ¿Cómo conseguimos un azufre negativo? Con un grupo SH. ¿Ok? O sea, una agrupación mercapto o tiol. ¿Por qué? Porque el SH no es como un alcohol. Recuerden ustedes que un alcohol tiene pKa de 16. Así que nunca
mucho cuidado ahí en alguna pregunta de aplicación en la prueba, nunca vamos a conseguir un buen anclaje con un alcohol. ¿Es isóstero? Sí, es isóstero, pero no va a resultar bien. ¿Por qué? Porque el alcohol nunca va a liberar el protón a pH fisiológico, nunca vamos a tener un anión que se coordina zinc, así que mucho cuidado. Un carboxilato sí, porque ¿cuál es el pK suave de un carboxilato? Ya, el pK suave de un ácido carboxílico es el promedio, ya es alrededor de 5. Va a depender del entorno, ya puede ser menos, puede ser 3, puede bajar incluso debajo de 3, depende del entorno, ¿no es cierto? Pero el valor promedio que hemos dado siempre es alrededor de 5. Y un tiol se aproxima a ese valor cuando el entorno es electroatractor, como ocurre en este tipo de estructuras. ¿Por qué digo electroatractor? Porque luego el grupo que viene a continuación es un carbonilo, no está al lado, ¿ok? Pero ayuda a incrementar el carbonilo como electroatractor la acidez de ese protón SH. Así que el tiol sí podría formarse como anión y coordinarse a zinc. Además hay otro factor. Por lo general los átomos de azufre son bastante coordinables a metales. O sea, los átomos de azufre son afines a zinc por naturaleza. Eso no tenían por qué saberlo, pero los azufres son átomos que se le llama blandos. Es un átomo blando. Un átomo blando significa que, ¿se acuerdan de ese concepto, no? Un átomo blando es un átomo polarizable. Es fácil que se polarice negativamente y que establezca la interacción electrodadora con el zinc más 2. Ojo que el zinc está siempre con carga positiva más 2. ¿Ya? Así que siempre es catión, es un cofactor importante dentro de la enzima. Ya, vamos avanzando, entonces aquí tenemos una estructura muy simple propuesta, ¿ya? Entonces ustedes dirán, bueno, todavía no está la prolina. Sí, calma, aquí estamos partiendo desde lo más básico ya hasta las estructuras que resultaron. Estamos yendo desde los primeros intentos. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos dos ácidos carboxílicos en esta primera estructura. Tenemos un grupo R1, tenemos un grupo R2. ¿Cuál de los dos grupos es el que se coordina a zinc? Acá tenemos la estructura del farmacóforo, dice enlazante a zinc, aceptor de puente de hidrógeno, grupos R hidrofóbicos y otro carboxilato terminal acá que hacía una interacción con un residuo de memoria de corto plazo, este carboxilato que viene después, muy bien, de una arginina. Este carboxilato adquiere carga negativa y puede establecer una buena interacción con una arginina. Entonces, esto interactúa con arginina. La otra parte interactúa con zinc más 2. Segunda observación. ¿Creen ustedes que hay algún elemento estructural en estas propuestas que pueda generar reacciones alérgicas? Muy bien, ya hay personas que son alérgicas a los inhibidores de la ECA porque hay grupos mercapto que pueden ser alergénicos, ¿okay? Estos grupos SH pueden producir reacciones alérgicas. Ya, y para culminar, solamente decir, está la imagen que R2 y R1 son grupos hidrofóbicos. Entonces, vamos a ver que esos grupos pueden ser reemplazados y podemos tener la ciclación intramolecular y generar un pequeño fragmento de prolina. O sea, podríamos ciclar. Por ejemplo, yo podría ciclar este nitrógeno sobre R1 y crear acá un pequeño fragmento prolínico. O sea, esto es, ¿no es cierto?, directo. Acá recuerden que la prolina está enlazada consigo mismo. O sea, yo podría crear acá un pequeño ciclo si es que ciclo el grupo R1 con el NH de la amida. O sea, ahí tendría implícito en la estructura una prolina. Perdón. Primera vez que se me activa esta función. Ya. En la búsqueda entonces del inhibidor ideal se sintetizaron todas estas moléculas. Por tanto, las moléculas que les estoy mostrando acá y con las que quiero que ahora razonemos para ir cerrando este primer bloque es que toda esta información es experimental. Tenemos que ellos son los valores de IC50, los valores numéricos. Primera familia, la familia mercapto, o sea con grupo SH terminal, con grupo tiol.
Segunda familia, la familia se llama succinil por el largo de la cadena, o sea, con un ácido carboxílico terminal. Si nosotros contamos la cadena, observen lo siguiente, vamos a tener acá 2 carbonos antes del carbonilo, lo mismo acá. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque puedo ahora comparar, porque el largo de cadena es el mismo. En base a la comparación directa, vamos a hacer la comparación par con par. No podemos llegar y comparar así, mezclando todo. Tenemos que ir de forma ordenada. De manera correlativa, en otras palabras. Ya, si vamos comparando de manera correlativa, el largo de cadena, ya, y lo mismo el último, ¿ok? Se preserva. ¿Ok? El largo de cadena se preserva. El último no lo quise encerrar porque este ya se alejó estando ciclado, ¿no es cierto? No es igual al de abajo. ¿Qué significa pH? Un benceno, ¿ok? Un fenil. Y este de acá arriba está ciclado, o sea, esto es una prolina. Ya, muy bien. Ya, observen lo siguiente. En los 2 primeros casos, donde también tenemos la ciclación, ¿cuál es más potente como inhibidor? ¿El mercapto o el ácido? 0,2 versus 330. A menor valor, mayor inhibición. Entonces, tenemos que, primera conclusión, ¿qué es mejor tener en la estructura? Muy bien, ya, primera conclusión estructural relevante. Para eso está esto acá. El grupo mercapto genera más potencia que el grupo carboxilato. No estoy diciendo que carboxilato no sirva, sino que el grupo mercapto permite una mejor potencia como inhibidor, se coordina de manera más intensa a zinc. Ya expliqué que es un átomo blando con alta tendencia de unión a metales. De hecho, hay una estrategia para desintoxicar el cuerpo de metales que es consumir alimentos naturales ricos en azufre. Cuando hay personas que creen que pueden tener contaminación por metales pesados, una estrategia es consumir alimentos ricos en azufre, porque el azufre arrastra metales, se coordina metales muy fácilmente. Segunda observación. ¿Qué conviene? Que la cadena esté abierta o cerrada en forma de prolina. Y ahí tienen que ver más o menos de forma general ya el sistema. Por ejemplo, si nosotros comparamos, a ver, esta comparativa entre el primero y el segundo, ustedes dirán, bueno, ahí el IC50 no cambia tanto, de 0,2 a 0,4. Pero en el último caso tenemos la cadena ciclada versus la cadena abierta con un benceno, respetando la quiralidad. Entonces, respetando la quiralidad. Si comparamos en el segundo caso, como no están ciclados, no puedo llegar a esa conclusión. Y en el primer caso, los dos están ciclados. Entonces, quedémonos acá al final. Se respeta la quiralidad del último centro, ¿ok? Es la misma. Uno está ciclado y el otro no. ¿Qué es mejor? Ya, entonces, es mejor que tenga forma de prolina a que esté abierto. Te dirán, pero en los otros casos igual tuvo actividad. Sí, estamos diciendo que es lo mejor, ya no es absoluto, pero lo mejor es tener una estructura ciclada de tipo prolina. Ya, y tercera conclusión, relación estructura-actividad. ¿Cuál es la tercera conclusión, creen ustedes? ¿Qué otra cosa estructural podemos concluir de esto? La quiralidad, perfecto, ya eso lo habíamos pasado por alto. ¿Qué conviene? ¿R o S? Ahí ustedes pueden calcular en sus mentes ya si es que eso es R o S. A ver, fíjense en algunos, ya para que estemos todos de acuerdo. Veamos el primero. Este es el más potente, ¿no es cierto? Entonces, calculémosle ahí si es que eso es R o S. La prioridad 1 la tiene el nitrógeno. Bueno, voy a usar otro color porque tenía la cadena ahí también. Bueno, se borró todo, entonces sería 1. Después sigue, ¿cuál carbono? ¿No es cierto? El del ácido. Y luego queda ese, porque el cuarto sustituyente es el protón que viene hacia adelante de ustedes. Por tanto, todo sería R o S. Si ustedes están viendo 1, 2 y 3. Se ve R, pero es S porque el protón viene para adelante. Así que muy bien, es quiralidad S. Así que mucho cuidado, conviene una disposición estereoespacial S cuando el sistema es pirrolidínico. Entonces, no da lo mismo la quiralidad. Ustedes dirán, ¿y por qué es eso así? Porque de esa manera tenemos el mejor acoplamiento hacia arginina y hacia los bolsillos hidrofóbicos, ¿ok? Y vean que el salto no es menor. Por ejemplo, esa primera molécula que hicimos ahí, ¿con cuál la compararían directamente ustedes? Solo para ver el cambio de la quiralidad.
Solo para ver el cambio de quiralidad, ¿con cuál hay que comparar? Con la última de la derecha, acá, ¿no es cierto? Entonces de aquí para acá. Solo ese cambio genera un descenso abrupto en la capacidad inhibitoria de 0.2 micromolar a 1800 micromolar. O sea, esto ya sería 1,8 milimolar. 1,8 milimolar ya como fármaco no es para nada bueno. Ya, lo otro que tenemos que mencionar, lo último ya, es que estos fármacos se van a vender siempre en forma de sales. Entonces, de nuevo, permítanme fijarme en una estructura. Estos fármacos se van a vender siempre en forma de sales porque hay, por ejemplo, un carboxilato, por lo menos un carboxilato en la estructura. Entonces, podemos formar acá una sal, ya ese protón no va a estar, esto va a estar negativo. ¿Será conveniente que el contraión sea sodio? No, ¿no es cierto? Se busca entonces otro tipo de formulación salina porque el sodio no es conveniente. Un potasio sí puede ser, pero un sodio no porque va a aumentar la retención de líquido. Y eso es lo que estamos buscando que no se produzca. Ya, sigamos avanzando. A ver, antes de hacer este análisis, porque aquí hay otra relación estructura-actividad que vamos a concluir. Si usted quisiera hacer un profármaco, por ejemplo, un profármaco del que está aquí abajo, ¿qué es lo que habría que hacer? Para que este sea profármaco. ¿Perdón? Muy bien, un éster en el ácido carboxílico. Entonces, cuando tenemos éster, en este lado va a ser profármaco. Y el éster se va a tener que hidrolizar para conseguir ese anclaje fuerte a la arginina. Así que ténganlo en consideración. Ya, ¿qué es lo que se está concluyendo acá ahora en esta otra serie de derivados? Comparemos solo la parte de abajo, por ejemplo, que es la más corta. ¿Ya? Entonces, acá abajo las cadenas son más cortas, más directo de ver. ¿Qué es lo que se está comparando acá? El largo de cadena. Muy bien, entonces tenemos un carbono, 2 carbonos y 3 carbonos. El largo de cadena no da lo mismo. El largo de carbono ideal, y nótese cómo lo voy a decir, cuando hay tiol, el largo de cadena ideal son 2 carbonos. Pregunta, ¿el azufre es un átomo grande o pequeño comparado con carbono? Muy bien, es un átomo muy voluminoso, entonces le añade, por así decirlo, largo al compuesto, porque el átomo por sí es un átomo que no es compacto, es ancho, grande, entonces le añade ese azufre largo a toda esta cadena. Vamos para arriba ahora. Misma comparativa, entonces para que no se confundan voy a borrar acá. Ahí. Entonces, otra vez lo mismo, aquí tengo un carbono y en vez de azufre, ojo, ya en vez de azufre, hay un ácido carboxílico que tiene un carbono, pero ese no lo estoy contando. ¿Se entiende la idea? Estoy contando después del grupo que se coordina a el átomo de zinc. Entonces, un carbono, 2 carbonos y 3 carbonos. Ya, ¿a qué conclusión llegamos? Es mejor la cadena de 3 carbonos. Entonces ustedes dirán, qué extraño. No es tan extraño. Ya, ¿por qué acá 3 carbonos y por qué abajo 2 carbonos? Son grupos distintos, claramente, ¿no es cierto? Entonces, eso ya nos lleva a una conclusión. Entonces ustedes dicen, ya, el de 2 carbonos es el comparable, por así decirlo, ¿no es cierto? No es el mismo valor, pero me refiero a que es el más activo, ¿no es cierto? Comparado con el de 3 carbonos arriba. ¿Por qué? Ya. Conclusión, los largos son parecidos, por lo que acabamos de explicar. ¿Cuál es esa razón? Esta cadena de 3, todo esto es parecido en largo aquí abajo. ¿Por qué? Porque el azufre es grande. Claro, es del periodo 3, un átomo tan grande, tan ancho, que hace aproximadamente el mismo largo que la cadena de arriba. Entonces ahí está la razón, para que no lo olviden, necesitamos tener o bien 3 carbonos cuando está en forma de carboxilato o 2 carbonos cuando está en forma de tiol. Y bueno, aquí al lado
tenemos también los valores de IC50 de otras moléculas simplificadas. Por ejemplo, tengo ahí, dice mayor a 4000. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Ahí ya nos pasamos. Pues a ver si contamos, creo que son 4 solamente. 1, 2, claro, hay un carbono más. Entonces ya ahí ya se arrancó, ya con un carbono extra, se alargó demasiado, se fue, se alejó del zinc y por eso perdemos potencia inhibidora, ¿ya? Entonces es diferente, cuidado, este tiene 4 carbonos, se alejó demasiado. Se conservó la estereoquímica en todos los casos porque ya sabemos que esa es la mejor estereoquímica. ¿Cuál era esa estereoquímica? S. Muy bien. Entonces la quiralidad era S, todos los casos. Ahí está la conclusión que podemos obtener del largo de cadena. ¿Y qué podemos concluir de acá? Aquí hay otro análisis. Miren, solo vean lo de arriba, para que no nos confundamos con lo que está ahí en la parte inferior. Ya, entonces aquí está 0,2, el mejor claramente, 4300 el peor. Hagamos primero ese análisis, del mejor al peor. 0,2 versus, entonces, 4300. ¿Por qué se volvió en el peor 4300 micromolar? Ya el azufre ya no es un tiol. ¿Cómo se llama esta función? Dice azufre metil. Ya, o sea, sí, claro, es un metil. Es un tio. Muy bien, es un tio éter. Entonces, ¿por qué habrá empeorado tanto si el metil viene después? O sea, el azufre igual va a tener el par electrónico libre. El metil está después, o sea, el metil no es que le impida ya llegar al zinc, porque el azufre puede orientarse hacia el zinc y el metil queda para el otro lado. Recuerden que eso es angular, esa es una disposición angular. Si es así, el CH3 puede ir para acá, el azufre está conectado por este lado y todo eso está coordinado al átomo de zinc. Entonces, la razón no es estérica, es una razón diferente. ¿Por qué no es bueno que haya un metil ahí? Recuerden, como les digo, el azufre es un átomo grande, el grupo metil puede quedar orientado para otra parte. Pero, ¿qué habíamos dicho de este azufre? ¿Qué le ocurre a pH 7 a ese azufre? Se ioniza. Y como anión se enlaza fuertemente al zinc. ¿Puede ionizarse si tiene un metil? No, porque está alquilado, no puede perder el metil. Entonces pierde densidad electrónica, no puede ser anión y se pierde la intensidad de la interacción. Ya esa es la razón, así que a tenerlo en consideración. Es mejor tener el tío libre a tener un tío éter. Ya. Segunda observación, ¿qué me pueden decir ahora ustedes de los intermedios? Miren qué interesante, la actividad, ¿por qué baja en los intermedios? Los intermedios bajaron y fueron medidos como tales. ¿Qué función es esta? Ya no es un ácido, ¿qué serían? Ésteres. Entonces, como ésteres, la actividad es menor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque para conseguir la carga negativa, ¿qué va a tener que ocurrir? Hidrólisis. Se van a hidrolizar por estearasas. Muy bien. Y una vez que se hidrolizan, sí van a poder anclarse con la máxima efectividad, porque cuando se hidrolizan se transforman en la primera estructura. Cuando se hidroliza, ya sea el éster terbutílico o el éster etílico, conseguimos la mejor potencia inhibitoria. Así que ahí la conclusión más relevante, podemos entonces tenerlos formulados como ésteres. ¿Y va a ser bueno o malo para la absorción? Bueno, porque si usted tiene un éster, se absorbe mejor que si tiene el carboxilato libre. ¿Qué otra ventaja tiene el éster? Que nos evita formular la sal. Ya no voy a necesitar estar formulando la sal si es que lo tengo en forma de éster. Y última conclusión, lo que está aquí abajo. Ya esto fue un intento desesperado, ya ustedes saben que las farmacéuticas siempre crean miles de moléculas. Este fue un intento desesperado por conseguir lo más simple, barato y económico posible. O sea, casi el último parece un alcano ya prácticamente, súper simple, pero no funcionó mucho. En el primer caso podemos ver que al eliminar el sistema de tipo pirrolidina, ya sabemos que la pirrolidina es buena para la actividad, entonces por eso que la actividad inhibitoria
disminuye, aumenta el IC50, o sea, disminuye la capacidad inhibitoria. En el segundo caso lo mismo, otra vez no tenemos, ¿no es cierto?, el sistema pirrolidínico y más encima cortamos la cadena y ya sabemos que acortar la cadena del lado del azufre no es bueno. Y el último, ¿por qué se volvió el peor de todo nuestro que parece el alcano que decimos? Porque ya perdió incluso el aceptor de puente de hidrógeno. Recuerden que este carbonilo aquí entre medio actúa como aceptor de puente de hidrógeno y aquí no hay nada. Ahora tenemos una simple cadena. Problemas con este tipo de compuestos a nivel entrópico, como hay cadenas, son rotables, ¿ok? Y por tanto, si nosotros queremos reducir esa rotación, vamos a tener que insertar en algún punto de la cadena, insertar un grupo, por ejemplo, un grupo metil. ¿Para qué? Para que la cadena quede más rígida y eso no esté rotando con tanta libertad. Veamos si es que la última, y ahí los libero, tiene esa inserción, sí. Acá tenemos la inserción, entonces con esto terminamos. Tenemos que el primero es igual al de siempre, pero contiene un metil. Entonces ahí lo podemos comparar con el de abajo, ¿ok? Son derivados experimentales que no contienen el metil. Entonces acá está el primero y aquí está el otro que estábamos viendo siempre. Nótese esto. Pero ahora, ojo, ¿por qué usted dirá el valor no es exactamente igual? Ojo, es que ahora no tengo el IC50. Ahora tenemos el KI. ¿Qué es lo que es un KI? Es la constante de inhibición, o sea, de afinidad. Entonces, la constante de afinidad o constante de inhibición, también es correcto, es el valor que nos dice cuánta, valga la redundancia, afinidad tiene la molécula por la cavidad enzimática y al igual que el IC50, a menor valor significa mayor afinidad. Queda retenido por más tiempo el compuesto entonces en la enzima. ¿Cuál es el que tiene mayor afinidad de estos tres? Ya, muy bien, el metilado, o sea, el primero. Este valor está en micromolar. En nanomolar, ¿cuánto sería? Muy bien, 1.7 nanomolar. Cuando uno tiene un fármaco nanomolar, eso es fantástico ya, porque el compuesto se vuelve, o sea, es altamente selectivo, vamos a tener entonces menos efectos adversos. Ya, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Al metilar la cadena, conseguimos un incremento drástico en la afinidad, porque se reduce la libertad rotacional del compuesto y se fija la estructura en un conformero más bioactivo. ¿Y cuál es ese conformero más bioactivo? El conformero anti. O sea, si voy a hacer un pequeño zoom ahí de esa parte en particular, si nosotros dibujamos la estructura en disposición anti, sería así. En la parte, bueno, primero, ¿cuál es la referencia para esto que estamos haciendo? Miren, la cadena la vamos a ver desde acá. Este enlace, ¿ok? Este enlace lo vamos a ver desde acá. Vamos a eclipsar. Con esto damos el primer break. Hagan este pequeño último esfuerzo. Vamos a eclipsar, vamos a ver desde acá. Y por tanto, ¿qué es lo que veríamos? Hacia abajo tenemos el tiol. Y pregunta, si eclipsamos el carbono posterior, que es el círculo, hacia abajo el tiol, ¿qué más tiene como sustituyente este carbono? Que estoy señalando ahí con el cursor. 2 hidrógenos, muy bien. Entonces, un hidrógeno acá, otro hidrógeno acá. Y luego tenemos que hacia la derecha, ahora en el carbono frontal, porque esto es quiral, hacia la derecha, ¿quién viene? Hacia adelante está el protón, no lo olviden, hay un protón que no estamos viendo que está hacia adelante acá, y por tanto hacia la derecha, ¿quién va a quedar acá hacia la derecha? Entonces traten de hacer el esfuerzo, recuerden, estoy diciendo aquí hay un protón que no está dibujado, entonces para atrás hay un metil CH3, entonces ¿quién queda a la derecha? El metil. A la izquierda queda el protón, y para arriba, ¿quién quedaría hacia arriba? El resto de la cadena, el carbonilo con todo lo demás. Entonces, a toda esa parte, al resto de la cadena, le vamos a llamar R. A todo esto, llamémosle R. Y estaría ahí. Pregunta, ¿quién es más voluminoso? ¿Todo el R o el metil? ¿Quién tiene más volumen espacial? ¿El R o el metil? El R. Entonces, el R y el tiol
están en disposición, ¿cómo se llamaba eso? Cuando quedan en 180 grados de ángulo diedro, opuestos o anti. La disposición anti en proyecciones de Newman, esta es la proyección de Newman del fármaco, es la más estable. La proyección anti deja entonces todo el resto, ¿ok?, hacia arriba, y el grupo mercapto, el triol, hacia abajo. Ustedes dirán, ¿y por qué el metil impide que esto rote con libertad? ¿Por qué creen ustedes? Porque al metil estar ahí, tenemos que en disposición Gauge respecto el mercapto, disposición Gauge se escribe eso gauge, el grupo metil ejerce un impedimento estérico para la libre rotación, ¿ok? Entonces, como está cerca, se topan y eso no puede rotar con máxima libertad. Y eso fija entonces esta conformación bioactiva. Por eso es que es importante tener un metil ahí y tenerlo en esa disposición en particular.